Hola a todos y gracias por acompañarnos una vez más en un nuevo episodio de Mentalidad de Campeón. Hoy tenemos el privilegio de conversar con un invitado muy especial, Daniel Vargas, atleta costarricense, especialista en psicología positiva, programación neurolingüística, coaching ejecutivo y muchas otras cosas más. Pero más allá de los títulos, podría decir que representa algo más profundo y es la búsqueda constante de los límites humanos. Recientemente vivió una de las experiencias, diría yo, que más exigentes en la vida de cualquier persona, pero especialmente en su vida, con el tema de la conquista o el interés de subir el monte Everest. Y bueno, y nos acompaña para compartir no solo esa experiencia, sino también lo que aprendió de sí mismo, de la mente y del poder de las emociones en momentos tan duros. Así que bienvenido, Daniel, qué gusto tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias, William, y yo la verdad encantado de estar aquí acompañándolos, hablando de esos temas tan interesantes y que yo sé que son de urgencia para algunas personas. Creo que necesitan algunas palabras, todos hemos necesitado palabras de aliento y esas palabrillas que nos hacen el empujón extra y yo creo que esos espacios son perfectos para eso. Buenísimo. Sin duda, 100% de acuerdo. Y bueno, antes de hablar de los logros y de esos retos en tu vida deportiva, quisiera que nos ayudes a conocer a ese Daniel más humano, ese que nos tiene, que tal vez pocos tenemos la oportunidad de ver. Daniel, yo creo que muchos a vos te conocen claramente por tus últimos logros, por tu disciplina como deportista, como profesional en distintas facetas y también, por supuesto, por una presencia en medios. Pero si hoy tuviéramos que conocerte fuera de ese atleta y fuera de esa persona pública, diría yo, ¿qué parte de vos crees que la gente todavía tal vez no conoce? Bueno, qué buena pregunta, mae. Mae, verá, yo soy una persona demasiado casera, siempre lo he sido. Me fascina estar en mi casa. Yo no tomo, no fumo tampoco. Disfruto demasiado estar en mi espacio, en mi lugar seguro. Aunque no lo creas, soy introvertido. Ok. Yo no soy extrovertido. Siempre que doy charlas y talleres, siempre les digo eso y todos se quedan como, eso es mentira, eso no es cierto. Y sí, yo soy una persona introvertida con habilidades sociales, que eso es diferente. Y es vacilón porque, a ver, yo me topo gente en la calle y cuando me saludan yo fascinado y me tomo fotos y todo cuando me los piden, pero sí soy introvertido, siempre evito los molotes, si salgo es con mi esposa y es para ir a bailar, tomarnos aquí y listo, ya está. Pero sí, soy súper casero, me encanta estar con mi familia, estar con mi esposa, estar con mi hija. Cuando puedo visitar a mi mamá, pues la visito. Y sí, verdad es que mucha gente incluso dice, pero usted es muy un poco aburrido. Pero no soy aburrido, simplemente es que me gusta mucho estar tranquilo. Me Muy gusta bien. mucho los lugares que me generen paz. Muy bien, muy bien. Vamos hoy a demostrar y una vez más que definitivamente no es aburrido. Yo creo que la historia que tenés para compartir, cero aburrida, probablemente la vayan a escuchar, todas las que la vayan a escuchar vayan a estar de acuerdo. Así que probablemente no vaya a estar de acuerdo. Pero muy Bueno, bien, vamos a ver después del podcast qué estoy, piensan. estoy seguro. Ahí que nos vayan comentando exactamente. Y arranquemos tal vez ya, pues ya que empezamos con esta parte tan personal, pasemos ahora sí a esas historias de cero aburrimiento, ¿verdad? Como dijimos, enfrentaste ya dos veces algo extremo, el Everest. La primera vez, por lo que conocía tu historia y bueno, muchos conocimos, te enfermaste seriamente, ¿verdad? Ujú. No fue cualquier cosa, fue serio. Y la segunda vez, entiendo que el clima lamentablemente no te lo permitió. Yo creo que eso es un factor que no podemos controlar definitivamente. No te lo permitió. Yo diría que muchos probablemente se hubieran rendido con la primera vez, definitivamente. ¿Qué es lo que te hace volver a intentarlo cuando la vida o en este caso la montaña te dice que no? Mira, cuando pasó lo del primer intento el año pasado, eh, pues bueno, fue un fallo ahí de estrategia de parte mía y de parte de la empresa con la que estuve, lo que causó que yo me enfermara y sí, me dio una gripe terrible y una gripe ahí arriba, pues el cuerpo es imposible que se recupere. Aún así me mandé valiente, pero cuando habíamos hecho ya la rotación de campos y llegué al campamento 3 que está a 7.100 metros y todo, pero cuando hicimos el ataque cumbre,
empecé muy enfermo, llegué al campamento 2 y ahí fue cuando tomamos la decisión de volvernos. Fue una decisión muy difícil porque tuve que dejar el ego de lado y empecé a poner todas las cartas sobre la mesa y yo dije, bueno, y puede ser que llegue, pero puede ser que en el campamento 3 me sienta peor y ya el tema del rescate es distinto y después ya no puedo caminar de regreso, entonces ya ahí ya tomamos una decisión bastante inteligente y nos devolvimos. Yo cuando regresé a Costa Rica, muy poca gente entiende o conoce por qué nació el tema de intentar la cima. Para los que trabajamos en la parte de coaching, en la parte de psicología, creo que una acción dice muchísimo más que una palabra y a veces nosotros decimos algo a una persona y la persona le entra por un oído y sale por otro. Mi intención con lo del Everest era que la gente se proyectara en mí y dijera, puchica, este man en serio pone en práctica todo lo que dice en sus redes y al parecer parece que sí le funcionan. Esa fue mi intención. Y cuando llegué a Costa Rica, yo venía bastante triste, enojado, era una mezcla de emociones bastante interesante, pero cuando yo llegué a Costa Rica y empecé a leer los comentarios ya con tranquilidad y todo, me di cuenta que la misión, aunque yo no haya llegado a la cima, sí se cumplió. Y, por ejemplo, sabes gracias a usted empecé a caminar y voy a subir el Chirripó, por ejemplo, tiene ese tipo de cosas. Gracias a esto empecé a entrenar. Gracias a sus historias y su contenido empecé a alimentarme mejor. Ese tipo de cosas, yo dije, ok, suave un toque. Entonces, en realidad la cima no iba a determinar si mi intención inicial se cumplió o no, se cumplió. Entonces yo quedé muy contento en ese sentido. Obviamente, para los que somos competidores y nos encanta la competencia, ahí quedó la espinita porque en realidad no se logró no porque no pude, sino porque, como te dije al inicio, fue un fallo de estrategia. Cuando hicimos la reunión con los patrocinadores, lo primero que me dijeron fue, usted tiene que hacer un Everest 2.0, ¿verdad? Ni para qué me lo dijeron. Yo obviamente no lo tenía planeado, porque esto no es una decisión solo mía. Esto es una decisión en ese momento yo no estaba casado, pero siempre hemos tenido una relación muy seria y yo sabía para lo que iba con ella. Entonces esta decisión no era algo solo mío, era una decisión de pareja. Entonces yo dije, ok, de mi parte, 100% adentro y, o sea, yo encantado, encantado, pero la decisión es de dos. Entonces, bueno, ya decirle a mi esposa que no sé qué y la verdad que la posición de ella, admirable totalmente, porque no es fácil la posición en la que estaba ella, no es nada fácil, es muy complicado. Y ella me dijo, es tu sueño y yo no soy nadie para ponerme enfrente, yo más bien te apoyo, ni para qué, perfecto, ya tengo el visto bueno de la otra parte y nos mandamos, y nos mandamos sin pensarlo, pero aquí hay algo interesante. Para la gente ignorante, y te lo voy a decir así como es, para la gente ignorante, para la gente que no sabe qué es la alta montaña, para la gente que no ha hecho ni un tercio de lo que es este reto, no solamente durante, sino el antes y todo lo que uno sacrifica por estar, por ejemplo, 2 años lejos, en mi caso de mi hija, de mi familia, con el internet limitado, pasándola frío, hambre. Para la gente ignorante no entienden que detrás de todo esto hay demasiadas variables, hay muchísimas variables. Y el enfermarme es una de muchas. Entonces, en la segunda, en este Deberes 2.0, yo no empecé desde la incertidumbre o el desconocimiento, sino desde la experiencia. Ya sé lo que era dormir en el campamento base a -18 todas las noches. Ya sé lo que es tener que orinar en una botella todas las noches en la madrugada. Ya sé lo que es despertarse y tener hasta las toallitas húmedas con las que uno se baña, todas congeladas como un bloque de ladrillo. Ya sabía lo que iba a comer, ya sabía lo que es pasar en el glaciar, que es el primer tramo, pero es el tramo más estresante de todos y en el que mayor concentración de accidentes hay. Yo ya iba con mucho conocimiento, entonces armar la estrategia para este segundo intento fue mucho más fácil. El tema de evitar tantos días en el campamento base y demás.
segundo intento, la perspectiva era muy diferente a la primera. O sea, la primera en serio iba con mucha incertidumbre, no sabía lo que iba. Esta era, madre, démosle porque ya sé lo que es y este lo voy a disfrutar 1000 veces más que el pasado. Em, en realidad, ese segundo intento, como me preguntaste, en este sí iba no solamente la intención inicial que te comenté, sino ya iba ¿cómo se dice? Una revancha saludable con la montaña. Entonces ya iba mucho más motivado, iba mucho más preparado en términos de hasta de equipo y se notó muchísimo en los resultados. O sea, no se subió por un tema de clima, igual llegué a 8400, me hicieron falta 400 metros, pero para mí, yo lo logré. Sí, sí, sí. Y interesante porque creo que aquí, vos que lo viviste dos veces, que probablemente no es cualquiera, nuevamente, como te decía, ¿verdad? Muchas personas dicen, bueno, no lo logré y ya no vuelvo a sufrir esto. Vos dijiste, ya sea lo que voy, que es diferente, es un enfoque distinto, ¿verdad? Ya es más preparación y eso es parte, yo creo que, de la experiencia de vida de todos nosotros. No sé, son intentos, intentos, intentos. No sabemos si va a haber un 3.0. Luego nos contarás. No te quiero poner en el spot. No, no, si se da la oportunidad, pues yo no le voy a dar la espalda. Y yo en este momento no lo tengo en mis planes, pero no lo descarto. No está para el 2026 y tampoco está mapeado para el 2027, pero eh, vamos a ver, hay más tiempo que vida y las ganas están. La preparación también está porque yo mi rutina de entrenamiento sigo igual. Ahora en diciembre, si todo sale bien, voy a subir la Concagua. O sea, siempre voy a estar metido ahí en este mundo de la montaña. Y si se da la oportunidad, lo más seguro es que sí la tome, pero vieras que no es casualidad que la mayoría de las personas que se dedican a la montaña, todos han escrito un libro o todos dan talleres o charlas, porque vieras que, digamos, yo que estoy metido en este mundo del comportamiento humano y el tema de manejo de emociones, inteligencia emocional y todo eso, vieras que es que la montaña en serio nos enseña demasiado y se puede extrapolar a lo que es la vida diaria o la vida cotidiana. Vamos a ver, mucha gente cree que cuando uno lo intenta, primero que todo hay mucha gente que ni siquiera lo intentan por miedo al fracaso. Y la gente que se anima y lo intenta y fracasa, la misma gente que no lo intentó es el que critica. Y dice, ay, qué pérdida de tiempo, qué pérdida de plata, qué perdedor, mae. Vamos a ver, el tema del fracaso para mí en lo personal es un tema de perspectiva. Para algunos es un fracaso, para otros es simplemente, eh, em, es una retroalimentación negativa. ¿Por qué, por qué no me salió? Por esto y esto y esto. Ok, entonces la próxima vez que lo intente, puede ser que no lo logre, pero si no lo logro es por otra razón, no va a ser por lo que no lo logré antes. O sea, tengo que Exacto. aprender de eso. Y vamos a ver, a las personas que han encontrado el éxito en cualquier ámbito, si no han fracasado, en realidad no han aprendido nada. Así es. Y ya lo decía Simon Sinek en algún momento, en alguna de sus charlas. Él decía que él no conoce ningún empresario exitoso que nunca haya fracasado. No, y Así de aún simple. así hay empresarios súper, súper, súper exitosos, llámenlos millonarios, llámenlos que tienen poder, lo que sea, que incluso estando en esa posición de poder, Totalmente. igual van a fracasar en algún momento, nada más que ya han caminado por el infierno y saben cómo salir de ahí. Exactamente. Exactamente. Y lo dijiste ahora algo muy interesante. Dijiste que la montaña te enseña mucho, ¿verdad? La montaña, bueno, o la alta montaña te enseñó mucho. Quisiera tal vez abordar eso un poco cuando te preparabas para esta expedición, primera o segunda, obviamente con un enfoque muy diferente una que otra. ¿Cuál fue tal vez ese mayor reto mental que tuviste que superar antes incluso de poner pie en esa montaña? Mira, hay una frase que a mí me encanta y me ha servido en absolutamente todo lo que yo hago. E incluso se la paso repitiendo a mi hija porque yo quiero que la memorice y cuando sea grande, yo ya no esté y le recuerde el papá algo,
se acuerde de esa frase. Si tiene miedo, hágalo con miedo. Y mucha gente me dice, pero usted no le da miedo ir a al Everest. O sea, a ver, vamos a ver. Si yo digo que no me daba miedo, sería un jetón. Obviamente iba con miedo, pero lo importante es no dejar que el miedo, que es una emoción básica y la necesitamos para poder movernos bien en la vida, más bien lo agarraba como una señal de que, ok, tengo que prepararme bien. ¿De qué tengo miedo? Te pongo un ejemplo. ¿De qué tengo miedo? Dime, tengo miedo de que estando en el campamento 4, del campamento 4 para arriba, me pase el bite thrust, el congelamiento de dedos. Ok, entonces tengo que llevar el mejor equipo. No puedo jugármela, llevarme, no, tengo que llevar el mejor equipo. Entonces utilizo el miedo a mi favor. Eso es lo que más he aprendido de las dos, de estas dos experiencias. Y te pongo un ejemplo se me acaba de venir a la mente. Cuando yo estas cosas no las compartí en redes sociales, una, por respeto, y dos, porque hace muchos años yo me propuse que en mis redes sociales no iba a poner absolutamente nada negativo. Entonces yo esto no lo compartí en redes por esas dos razones. Lo he compartido en las charlas que he dado y en los talleres como para que la gente realmente entienda lo que es esta experiencia. Eh, Casi que llegando al campamento 4, estábamos casi llegando a 8.000 metros. Estábamos subiendo la pared del Lhotse, que es literalmente es una pared, o sea, la pendiente es muy, muy alta. Me dice Sherpa, prepárese. Yo iba como un caballo de carreras, iba viendo los 3 pasos que podía dar en ese momento. Alzo la mirada para ver qué es lo que me tengo que preparar y había un cuerpo del grupo que teníamos nosotros, había un grupo del ejército de India, eran como 50 personas, era un grupo grande. Y había uno de este grupo que, pues, lamentablemente falleció. Cuando yo vi eso, fue en serio un balde de agua fría y empezó todo el tema de autosabotaje. ¿Qué putas estoy haciendo aquí? Si este mae era del ejército de India, era un mae evidentemente entrenado y le pasó esto, o sea, yo estoy a nada de que me pase algo parecido y empieza esa vara, ese ruido mental y yo tuve que literalmente parar y tratar de hacerle un reencuadre a lo que estaba pasando y decirle, ok, en vez de ponerme a pensar eso, mejor analice qué fue lo que pudo haberle pasado a este muchacho para que no le pase a usted. Entonces empecé a como ya a verlo desde una perspectiva diferente. Evidentemente lo que le había pasado fue en una pared de 15 metros y él intentó o subirla o bajarlo sin el equipo adecuado, tal vez por un exceso de confianza, no sé. Y se vino desde arriba y de ahí se golpeó y ahí quedó. Wow. Entonces, eso me quedó muy guardado porque cuando yo venía bajando al día siguiente, yo venía muy concentrado de que esa pared es el rapel, esa pared es el rapel, esa pared es el rapel. Cuando llegué a la pared de la que él se había caído, fue parar, aunque parar ahí era terrible, pero era parar, cambiar el equipo, poner el rappel y bajar de una manera mucho más segura. Segura. Entonces, el miedo, la mayoría de las personas lo satanizan, pero el miedo es necesario. Yo cuando vi eso me dio miedo, pero yo le hice un reencuadre, ok, sí, me da miedo que me pase lo mismo, pero ¿cómo puedo evitar que no me pase lo mismo? Claro. Y como te digo, es de estas dos experiencias, eso es lo que más he aprendido y como te digo, es lo que más pongo en práctica y me ha ayudado muchísimo a absolutamente todo lo que hago, e incluso con mi hija. Y me va a salir aquí un poquitillo Dale, dale, dale. para no hablar solo de cosas feas, sino de cosas bonitas para que vean cómo tener esta mentalidad nos ayuda a montones. Mi hija ahora está en una edad en que ya le gustan los compañeritos y toda la cosa, ¿verdad? Papito, me gusta un compañero y a mí me encanta que ella me lo cuente así. Y yo, en serio, contame, ¿por qué es que te gusta por tal y tal cosa? ¿Cómo es él? Es así, así, así. Mi amor, me encanta, ¿por qué no le hablas? Porque me da miedo. Entonces, fue sentarla otra vez y decirle, mi amor, vea, si a usted le da miedo hablarle, háblele con miedo. Él no va a llegar a hablarle a usted. Puede ser que sí, puede ser que no. Y entonces se muere de risa y como a los 2 días la recojo y me dice, papito, hoy le hablé. Y yo, ¿en serio? Sí, le hablé con miedo, pero le hablé, Pero le hablé. Muy pero bien. le hablé. Entonces ya ahora ya son amigos y ya juegan en el recreo y toda la cosa. Eh, Mucha gente
William, aquí estamos hablando de alta montaña, de subir el Everest y toda la cosa, pero es que muchísima gente, la mayoría de la gente tiene un sueño y no lo hace por miedo a hacer el ridículo, por miedo a ser rechazados, por miedo a no ser bueno, por miedo a fracasar. Vamos a ver, toda la gente que es experta en algo empezó como un principiante y haciendo el ridículo. Así es. La única diferencia es que el que es experto ahora empezó con miedo. Y de hecho, es que es interesante, tal vez hilando un poco más fino, es que la diferencia de la gente, ¿cómo te digo? La gente sin vergüenza, la gente que roba y Ok, la gente que engaña a la gente que es manipuladora y demás, tienen esa habilidad porque no tienen miedo ni vergüenza. Esa es ok. una de las características principales. Vamos a ver, esta habilidad, por decirlo así, de hacer las cosas con miedo, hay que usarlas para algo positivo, pero en realidad el tema de hablar en público, por ejemplo, digamos, yo que soy introvertido, cuando tengo que hablar en público, yo tengo que hacer un esfuerzo bastante grande. Y aunque no lo crean, mi esposa también. Mi esposa hace poco subió un TikTok hablando de eso, que la gente a veces nos ve hablando en público, puchica, qué gato este mae hablando en público. No, no, antes de salir de aquí yo estaba cagado. En resumen, mae, vieras que lo que más he aprendido de estas dos experiencias ha sido el saber manejar o utilizar de manera positiva el miedo. Muy bien, muy bien. Y es un instinto que nos mantiene alerta, ¿verdad? El miedo. Ya es algo que traemos desde hace miles de millones de años. Así que, como vos lo dijiste, no hay que satanizar el miedo. Es parte de nuestra vida, es saberlo utilizar. Y como vos también dijiste, hay que hacerlo con miedo. Yo creo que esa es la gran enseñanza de todo esto. Hay que hacer lo que queramos hacer, aunque tengamos miedo, hay que hacerlo. Exactamente. Muy bien, buen mensaje para arrancar estas primeras preguntas. Aquí hablaste mucho anteriormente de preparación, hablaste de temas mentales, ¿verdad? De toda esa preparación física y mental. Y eso tal vez nos lleva a uno de esos temas que nos gustan claramente por el nombre de nuestro podcast, ¿verdad? La mente, el atleta, la mente esa detrás de todo esto. Desde tu perspectiva y entrando tal vez en tu materia ya experto y profesional como la parte de psicología positiva y como coaching, ¿qué diferencia ves vos en un atleta promedio en un atleta extraordinario? Bueno, eso hay muchas razones. A mí me encanta la filosofía japonesa y dentro de la filosofía japonesa está el tema de que siempre se puede ser mejor. La filosofía de que por lo menos si nos dedicamos a mejorar un 1% al día, que un 1% no es nada, al finalizar un año somos totalmente otra persona. Y hay una frase de Tony Robbins que dice que sobreestimamos lo que podemos hacer en una semana y subestimamos lo que podemos hacer en un año. Todo, lastimosamente, por la presión social y todo lo que pasa a nuestro alrededor, pues queremos todo ya y fácil. Hay una entrevista que le hacen a Steve Aoki, el DJ, y él empezó dando conciertos. Él cuenta que iban 4 personas y de las cuales dos no querían estar ahí. Y después daba otro concierto y eran 6, de los cuales dos no querían estar ahí. Pero él siguió y siguió y siguió y ahora llena estadios y bueno, ahora lo que es Steve Aoki. Y el mensaje que da al final es que uno tiene que ser constante y tener fe en lo que uno quiere hacer y al final empezar a crear su nicho. Y lastimosamente, en la sociedad en la que estamos, en la presión que tenemos y todo, queremos todo ya. Y en las redes sociales tampoco ayudan, porque alguien que quiere ser DJ ve a Steve Aoki, el éxito que tienen, se mandan, empiezan a estudiar para DJ y demás, hacen el primer concierto, van 4 personas y dicen, no, esto es una pérdida de tiempo. Jamás voy a llegar a ser Steve Aoki, pero no se dan cuenta que Steve Aoki también pasó por ahí. Entonces, Exacto. yo creo que la constancia es sumamente importante y saber que hay un proceso. Y volviendo al tema de la montaña, yo cuando empecé con todo esto, me fui a entrenar a Ecuador. Iba a subir mi primer 6000 y cometí el error de agarrar un 6000 bien difícil, que es el Chimborazo. Vieras que cuando llegamos al campamento alto, que está como a 5000 y algo, no recuerdo exacto la altura, y yo iba con ropa alquilada. La mayoría de la ropa que llevaba era alquilada, incluso iba bien incómodo porque me quedaba grande. Estoy comiéndome la sopilla de quinoa, me acuerdo que me dieron ahí, y entraron como 4 o 5 maes de Croacia. William, llegaron y entraron, eran una revista
eh, de la North Face. Las mejores botas, los mejores pantalones, las mejores jackets, o sea, en serio, se veían perfectos. Y yo dije, hijo de puchica, estos maes en serio se ven que son top True. de lo top, ajá, son pros y estos maes y vienen a reventarla. Al día siguiente, en la madrugada, empezamos a subir a la cima y como a medio camino, nosotros veníamos detrás de los de Croacia. A medio camino, uno de ellos se desploma, venía agotado y se quedó dormido. Entonces, el guía mío, el guía de ellos, no, hay que bajarlo ya, hay que bajarlo, no sé qué. Bueno, el guía de ellos se devolvió y lo empezó a bajar. ¿Qué fue lo que yo empecé a pensar? No, saben toque, si el modelo de la North Face le pasó esto, en cuestión de nada me va a pasar a mí. Y ahí empecé a autosabotarme. William, en serio, feo, feo, feo. O sea, yo me senté y empecé a cuestionar realmente si yo quería eso. O sea, yo más, Claro. en serio quiero esto, o sea, quiero asumir este reto, porque si la estoy viendo feo aquí, en el Everest la voy a ver peor todavía. ¿Cuánto realmente quiero yo esto? ¿Cuánto estoy yo dispuesto a sacrificar y dinero, tiempo, todo esto? Empecé todo esto, y tengo un video, de hecho, que me grabé las botillas, porque me acuerdo que estaba la luna así perfecta, y yo dije, mae, por lo menos tengo esta foto, por lo menos tengo este video. Y el guía me dice, Daniel, ¿qué va a decidir? ¿Quiere continuar? Y yo le pregunté, ¿cuánto hace falta? Y me dijo, 300 metros. Cuando me dijo 300 metros, ma, William, yo sentí un coraje. Y yo, ma, ¿cómo puede ser posible que yo esté tirando la toalla a 300 metros? O sea, eso no puede ser. Y me levanté y le di. Y vamos. Y vámonos, fue durísimo, fue durísimo. Pero a lo que voy, ma, es que el tema de la constancia, que obviamente también vinieron más entrenamientos más duros también, pero el tema de la constancia para mí y la disciplina es lo más importante. O sea, a veces, de hecho ahora me estoy leyendo un libro que los recomiendo aquí para la gente que nos está escuchando, Dale, que excelente, excelente. se llama Neurodisciplina y habla demasiado de cómo la disciplina no solamente en la parte de actos, sino en la parte de pensamientos, en la parte del manejo de nuestros pensamientos es sumamente importante. Y dice una frase bastante interesante, aquel que no entiende cómo funciona la mente va a vivir dominado por ella. Y tiene toda la razón. O sea, tiene toda la razón. Nosotros, así como nos tomamos el tiempo de entender cómo funciona esta carajada, también podemos agarrar un libro para entender cómo funciona por lo menos la parte más básica de la mente y de los pensamientos y cómo hay herramientas que nos pueden ayudar muchísimo. Claro, claro. Aquí no nos vamos a meter en ese tema. Esto deberían enseñarlo antes de los 14 años, pero lastimosamente nos toca aprenderlo ya de adultos y porque tocamos fondo en algún momento de nuestras vidas. Pero Claro. si alguien no ha tocado fondo, los que nos está escuchando, le voy a ahorrar varios malos ratos en su vida y es que empiecen allá a entender cómo funciona la mente y por lo menos lo más básico del manejo de emociones. Porque Muy bueno. Sí. ya para resumirte la respuesta, para mí la diferencia entre alguien promedio y alguien top en cualquier ámbito, disciplina, constancia y la mejora constante. Y también para nadie es un misterio que para estar en lo top hay que saber sacrificar algunas cosas. Así es. Sacrifi- Muchas cosas probablemente. Muchas No cosas. algunas. No Sí, algunas. Sí, hay que sí, sí, saber sí. sacrificar y generalmente cuando uno ya se pone a pensar qué es lo que tengo que sacrificar son cosas que nos quitan demasiado tiempo y energía. Así es, así es. Decía Jim Carrey, ¿verdad? Actor y comediante también, que si no estamos dispuestos a sacrificar algo por un año que va a cambiar toda nuestra vida, ¿verdad? Es absurdo, básicamente es lo que decía él. Totalmente, Palabras más, palabras menos, ¿verdad? Claramente, pero es la realidad. total. Hay que, hay que a veces sacrificar muchas cosas por un periodo largo, periodo corto, entre comillas corto, para obtener resultados a mucho más tiempo y durante todo el resto de nuestra vida. Así que muy bien, muy buen mensaje y totalmente de acuerdo. Constancia, disciplina, constancia y por supuesto el tema mental. Creo que es una buena frase esta que mencionabas de conocer nuestra mente es clave y es una tarea que todos deberíamos tomar como con muchísima seriedad. Total, creo que tenemos la responsabilidad de saber cómo funciona esto que tenemos aquí arriba, no Así solamente por es. el bien de nosotros, porque, Dave,
muchos de los que nos están escuchando son papás o mamás. Y si nosotros de cierta manera sabemos cómo manejar nuestras emociones, somos un buen ejemplo para los chiquitillos que tenemos a la par. Claro, claro. Y hay un concepto muy interesante también, ahora que lo decís con respecto a padres, el tema de reforzamiento positivo, que es muy mental, ¿verdad? También, Ujú. cómo crecemos o cómo criamos a nuestros hijos con un reforzamiento muy positivo. ¿Cuántos hace muchísimos años donde estábamos criados, voy a decirlo muy coloquialmente, a la patada, ¿verdad? Era, vos sos un inútil, vos no servís para esto, lo hiciste mal y terminan siendo personas que se consideran así durante el resto de su vida. Claro. Entonces, muy buen mensaje. Muy bien. Muy bien, esta parte mental está muy interesante y sigamos hablando un poquito por ahí. Hemos hablado mucho del tema de preparación, ¿verdad? ¿Cómo te preparas para esos retos o qué cosas recomendás incluso? Pero ya cuando estás ahí, o ya cuando estamos en una situación y tal vez, obviamente desde tu perspectiva, ¿cómo se entrena la mente pero para soportar esas adversidades, esos momentos tan extremos? Yo a los grupos que llevo, de hecho, vengo llegando con un grupo de 21 personas de que llevé a hacer la caminata al campamento base. Siempre que les hago el briefing en el hotel de la ciudad, antes de salir ya hacia la montaña, siempre les digo que eso que ellos están haciendo es una incomodidad voluntaria, porque muchos dirían, "Ma, pero es que estoy pagando para venir realmente a que me incomoden por 10 días y una incomodidad bastante grande. Es una incomodidad voluntaria y no hay nada más eficiente para la disciplina y para poder sobrellevar adversidades que la incomodidad voluntaria. Y la gente no lo entiende, no entiende realmente la fuerza que tiene esto. Y es que, vamos a ver, una de las características principales de la gente resiliente es que sabe que la mierda existe. O sea, la vida está llena de mierda. Lastimosamente hay que decirlo así, pero la vida está llena de mierda. Y está siempre tocándonos los talones. Puede ser que hoy todo esté en orden, mañana puede ser que me echen del trabajo. Hoy todo está en orden, puede ser que mi papá muera mañana. Hoy todo está en orden, puede ser que mi esposa o mi novia me deje mañana. O sea, siempre tenemos mierda a la vuelta de la esquina y eso hay que entenderlo y hay que estar preparado para esto. Y la mejor manera para prepararlo es la incomodidad voluntaria. ¿Cómo se puede hacer esto? La mejor incomodidad voluntaria es el ejercicio. Hacer ejercicio es saberse salirse voluntariamente de la zona de confort. No estoy diciendo que lo hagan para la gente que nos está escuchando, pero yo muy a menudo pongo en práctica el ayuno de 24 horas. Es incomodísimo, pero el ayuno de 24 horas es salirse de la zona de confort. Los baños de agua fría. Yo, por ejemplo, me meto 15 minutos a 10 grados. Es incomodísimo, más que todos los primeros minutos son los peores, pero es una incomodidad voluntaria. Caminar en la montaña es el trekking, es una incomodidad voluntaria. Como pésimo, como la mitad de lo que como aquí en Costa Rica, duermo malísimo, paso frío, caminamos 150 kilómetros, pero bueno, es una incomodidad voluntaria. ¿Qué hace esto? Que el día que algo a mí me pase y me saque a la zona de confort, yo puedo reaccionar de una manera total y completamente eh, distinta. Eso para mí es la herramienta más eficiente para, para poder sobrellevar esos momentos en los que la vida nos saca totalmente de la zona de confort. 100%. Buenos tips y justamente yo creo que ahí entra mucho esa parte de aprendizaje, ¿verdad? Es conocer nuestro cuerpo, conocer nuestros límites también. De Claramente hecho, esos de grandes hecho, desafíos. de Dale, hecho, dale. William, ahora que me acuerdo, no recuerdo exactamente si es Google, pero sí sé que es Ok, una empresa bastante grande que al propio en su empresa crean crisis, entre comillas, crisis, ok. y porque ellos saben que en la crisis hay demasiada oportunidad, o sea, no puede salir siempre todo bien, entonces ellos crean de cierta manera alguna crisis para que sus colaboradores se pongan más creativos, empiecen a trabajar en equipo y empiecen a, de cierta manera, crecer y ser más eficientes. Y eso es exactamente lo que estamos hablando. Si yo me saco de la zona de confort de manera voluntaria y en un ambiente controlado,
y puedo aceptarlo. El día que la vida me pase algo o me ponga un problema enfrente, lo voy a asumir total y completamente con otra mentalidad. Buen punto, buen punto. Sí, yo he escuchado ese caso también y es muy interesante en el ámbito corporativo porque también nos prepara y nos enseña lecciones. Esas situaciones extremas o complicadas, cuando todo es bonito es muy fácil, ¿verdad? Cuando todo es color de rosas es bonito, pero cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones que tenemos que nosotros lidiar, tomar decisiones y ver cómo las corregimos, es todo ese aprendizaje, ¿verdad? Que hemos tenido a través de esa incomodidad que nos hemos generado o que la vida nos ha generado también, ¿verdad? Por supuesto. Exacto, totalmente. Buenísimo. Sigamos hablando de ese aprendizaje, sigamos hablando de esas lecciones. Después de todo esta travesía o estas dos travesías y todo lo que hay previo, porque lo dijiste ahora, mucha gente ve o cree que solo fue llegar ahí y ya. Tuvo muchísima preparación, ya nos has contado de un par de casos, incluso retos que también tenés previstos, pero hubo mucha preparación. ¿Cómo cambió tu forma de entender el éxito? Bueno, vamos a ver la frase trillada de que el éxito no está en el destino, sino en el proceso o en la persona que que nos convertimos en el proceso. Y creo que esto lo dice Tony Robbins. El verdadero éxito no es el destino, sino la persona que nos convertimos en el proceso. Tiene demasiado sentido porque a veces, de hecho, en el libro que estoy escribiendo puse una frase ahora que me acuerdo que decía, llega más largo aquel que ama sus pasos que el que se obsesiona con la cima. Y a veces nos obsesionamos con algo y nos obsesionamos, incluso nos vale un pepino si nos llevamos a gente en banda para poder llegar a donde llegamos. Donde llegamos en realidad no nos hace sentir lo que nosotros creíamos que íbamos a sentir. Para mí el éxito no es eso. O sea, para mí el éxito es el tema de tener una mentalidad siempre de aprendizaje. Que yo haya llegado a 8400 y sintiéndome como un roble, para mí eso sí es súper exitoso y todo. Pero, para mí, de esta segunda experiencia, para poner en contexto lo que estoy diciendo, el verdadero éxito lo sentí cuando yo llegué al campamento base y el Sherpa me dijo, el Everest decide quién sube y quién baja. Un compañero de India llegó a la cima y murió a los 15 metros. Usted no llegó a la cima, llegó a 8400, pero puede llegar a su casa, enseñar buenas fotos y contar buenas historias. Mae, cuando me dijo eso, yo dije, puchica, es que en serio, el éxito para mí no era llegar a la cima, era llegar, ver hasta dónde podía llegar, ver cómo podía llegar y llegar a la casa. Y a veces se nos olvida que el éxito em, tiene demasiados matices. Y de hecho, ahora me acuerdo de un podcast que vi el otro día que decía que em, para llegar a 20 nos ponemos a pensar, bueno, ¿cuántas maneras hay para llegar a 20? Dice 10 más 10, no sé, 5 por 4, y se nos acaban las opciones demasiado rápido, pero mae, hay demasiadas opciones para llegar a 20. O sea que el éxito en realidad tiene demasiados matices, y depende también de la perspectiva de cada persona. Pero eh, para resumirte un poco la respuesta, para mí el éxito no está en el objetivo final que tenemos, sino en cómo nosotros asumimos el reto y en la persona que nos convertimos. Y yo te soy muy sincero, yo después de estas dos experiencias, yo soy totalmente otro. Y agradezco demasiado lo que tengo aquí, la familia que tengo, hasta el baño, lo agradezco. Claro. No lo Porque, dudo, no lo dudo. porque yo estaba allá en un ambiente hostil y obviamente nada que ver con lo que uno está acostumbrado, pero es que hay gente que vive ahí y Claro. que vive en esas condiciones y para ellos esa es su normalidad, pero en serio uno eh, lo hace agradecer demasiadas cosas que día a día damos por sentado. Vieras que también creo que una parte bastante importante del éxito es, y lo hago entre comillas, porque ya lo hablamos, del fracaso. Ujú.
si uno intenta algo y no le sale como quería o demás, siento que eso es parte del éxito. Y hay un libro que habla mucho sobre esto que se llama Neurocybernetics y habla de cómo nosotros realmente necesitamos del fracaso para poder tener éxito. Y lo vuelvo a poner entre comillas porque el fracaso es un tema de perspectiva. Para algunos será un fracaso, para la gente que es realmente inteligente y exitosa, sabe que el fracaso no es algo malo. Pongo aquí también un ejemplo, no sé si la gente, bueno, Cristina Arila es como decir el Cristiano Ronaldo de las montañas. Ella tiene ahora el récord mundial de los 14 miles en 91 días. Es una noruega. Ella tuve el honor de literalmente caminar con ella el Everest. Es una persona bastante abierta y le gusta contar su historia y demás. Y tuve la oportunidad de caminar solo con ella. Entonces tuvimos muchísimo tiempo para conversar y hacerle preguntas. Y ella, como te digo, ella no hay mejor referencia de montaña que ella en esta época. Me pareció muy interesante porque lo que me dijo es que a ella ya no le gusta. O sea, yo ya no disfruto de la alta montaña. Mis Wow, últimos ascensos no lo he disfrutado. Mi sueño ahora es tener una granja en Noruega. wow. Y es interesante porque también el tema del éxito, creemos que el éxito no fluctúa y el éxito fluctúa. Yo hoy tengo un sueño, puede ser que mañana ya no me apasione y me apasiona otra cosa. No tenemos por qué encasillarnos solamente en una cosa. Buen mensaje. Cambio constante también es parte de nuestra vida. Si hay algo que no les apasiona o vamos a ver, si ustedes intentan algo y no les fue bien y quieren cambiarlo, tampoco está mal. Si encontraron algo que les apasiona más, pues genial, espectacular. Tampoco tenemos que estar ciñéndonos ahí como la mosca con la ventana, tratando de salir y si no, si ya no le gusta y no le apasiona, está bien cambiar. Así es, así es. Y hablando un poco también, Daniel, para relacionar un poco este tema que acabas de mencionar, lo que viven otras personas, ¿verdad? Lo acabas de decir, es válido cambiar y demás. Hay personas que están ahorita dándolo todo en su trabajo, en su deporte, en su familia, en lo que sea, y tal vez no están viendo resultados. Aparte de, ¿se vale la pena cambiar o se vale cambiar? ¿Qué otra cosa, qué les dirías para que sigan, para que continúen subiendo, usando un poco esta analogía de las montañas? Bueno, dicen que cuando uno quiere tirar la toalla es cuando más cerca está del objetivo. Como y pongo el ejemplo del Chimborazo. Cuando yo ya dije, "Ma, tiro la toalla, ya me voy para la casa", pues me decían faltan 300 metros. Y es cierto, a veces cuando la gente en serio ya planea tirar la toalla, que a veces como parar un poquitito, dar dos pasos atrás y decir, ok, realmente dónde estoy parado en este momento. ¿Estoy cerca de llegar o no estoy cerca de llegar? Y también es importante entender qué es lo que nos motiva a hacer algo. Y pasa mucho en los trabajos, ahora que decís, mucha gente que está trabajando en algo que no les apasiona, están motivados por el miedo. Y vamos a ver, el miedo es la motivación más débil y podría llegar a ser la motivación más fuerte, pero son casos contados. Pero, por ejemplo, hay gente, y me ha tocado muchísimo trabajar con gente que están en algo que no les gusta para nada y no lo dejan por miedo a, no, es que hay cuentas por pagar, ¿de qué voy a vivir? Me da miedo emprender y están literalmente motivados por el miedo y siguen literalmente donde no les gusta por miedo. Y pasa también hasta en relaciones de pareja. Y hay que entender qué es exactamente lo que nos motiva a seguir en lo que estamos. En esos ejemplos que me pones de que la gente, vamos a ver, todos, y lo dijo de manera no literal, pero todos tenemos un Everest. Todos tenemos un Everest. Y puede ser que estemos dándole y que algo nos diga, madre, no saben que todavía no, Ujú, ujú, y ujú. volvemos a intentarlo y no, no, es que ahora es por esto, todavía no. Y ahí es donde tenemos que decidir si seguimos adelante y somos constantes o cambiamos de rumbo o buscamos otra montaña. Así es. Pero hay una pregunta también que yo se la hago mucho a la gente cuando hago los talleres y es qué tanto lo quieren. A veces queremos algo, pero no lo queremos tanto como realmente creemos. Ujú. Y si queremos algo tanto y lo queremos de verdad, estamos dispuestos a veces a comer un poquitillo de mierda. De aquello. Sí, sí, sí. Ajá, Ahí. para seguir. Entonces también preguntarnos qué tanto lo quiero es bastante válido. Y vamos a ver, William, también estamos cableados para evitar la incertidumbre. No nos gusta la incertidumbre, no nos gusta Por supuesto. ese espacio gris
a nadie le gusta y es algo instintivo. O sea, el tema de la incertidumbre no nos gusta porque no nos sentimos seguros y es un lugar peligroso. Ya no estamos en esos m- momentos de antes en los que el incendio, la incertidumbre era de vida o muerte. Demasiado difícil estar en una posición de incertidumbre en la que tenga que ver con de vida y muerte. Ahora es por un tema de miedo a lo desconocido. Y es chiva por cuando logramos entender que en lo desconocido está realmente lo que nosotros queremos. En ese espacio que no conocemos es donde está lo que queremos y tenemos que estar dispuestos a meternos ahí para poder conseguir lo que queremos. Si no, no La va a aparecer. famosa, la famosa, Exactamente, como dice el dicho, la zona de confort muy bonita, pero ahí no crece nada. exactamente. Hay una, hay una serie muy interesante que sacó Nat Geo. Digo sacó, no sé hace cuánto fue que la lanzó, pero es de Nat Geo. em, que el host es Chris Hemsworth, el actor de Thor, ¿verdad? De la película de Avengers. La serie es súper interesante, se llama Limitless o Sin Límites, ¿verdad? En español. Y él habla mucho es sobre cómo llegamos a los límites y cómo evoluciona nuestro cuerpo, nuestra mente, de diferentes formas. Y uno de los puntos que él hablaba al inicio es, o de los primeros capítulos, es un poco de la zona de confort. Y él hablaba en relación, o la especialista lo que dice es, una de las mejores herramientas para que la mente siga evolucionando y siga, porque ya hay cierto punto de la edad donde empecemos a perder esas neuronas, ¿verdad? Es aprender nuevas cosas. Y es probablemente, lo ligo al tema de salir de esa zona de confort y hablaba del tema de instrumentos, aprender un instrumento. Voy a hacer un spoiler, pero igual los invito a que la vean. En el primer capítulo, él aprende en 2 meses a tocar batería, el instrumento, ¿verdad? La batería. Y da un concierto con Ed Sheeran frente a 70,000 personas, tocando una canción, por supuesto, solamente. Pero salió de una zona de confort que no cualquiera de nosotros estaría dispuesto a tomar, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Muy bien. Daniel, y continuando un poquito sobre esa historia, no solo de la parte deportiva, ya hablamos mucho de la parte mental, claramente tenés una parte profesional en esa área, en la parte de psicología y demás. ¿Cómo integras ese conocimiento? Yo creo que has sido muy enfático en eso y por supuesto que nos ha dado una pincelada, pero ¿cómo específicamente, tal vez una de las principales cosas de cómo integras toda la psicología positiva, el PNL? En tu día a día, tanto de atleta como de coach. A esa respuesta, te vuelvo a tocar el tema de la característica principal de la gente resiliente y es que saben que la mierda existe. Ya uno tiene días buenos y malos, eso es seguro para todos, nadie se salva y yo siento que tener herramientas para poder sobrellevar esos días o esas situaciones es algo que realmente tenemos la responsabilidad de hacerlo. Hace poco di un taller en la UCIMED para unos estudiantes allá y y parte del taller era darles herramientas para que ellos pudieran sobrellevar el tema del estrés y la ansiedad. Yo les puse una lista de 20, literal. Entonces me dice un estudiante, pero fue pucha, o sea, mentira que vamos a poner en práctica 20. Y yo, no, 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 no es tener 20, no es tener 20 haces bajo la manga y que cuando nos pasa algo de ansiedad, empezar a ver cuál nos funciona. O sea, tenemos que tener tres que nos funcionen. Las que a mí me funcionan, no les funcionan puede ser que no te funcionen a vos. Entonces, de esas 20, ustedes tienen que darse la tarea de escoger 5 que ustedes crean que les puede funcionar y ponerlas en práctica y ustedes ir descartando, no, esta del todo no me funcione. Por ejemplo, te pongo el ejemplo del el famoso mindfulness o meditación. Eso no es para todos. Eso no es para todos. Puede ser que yo ponga a meditar a alguien y a los 10 segundos me diga, ma, qué pérdida de tiempo, me siento como un idiota. O sea, evidentemente no es para todos. Entonces, en mi caso, yo tengo tres herramientas que sé que sí o sí me funcionan y que si algo sucede es lo que yo utilizo. Para mí el número uno y es lo que más me funciona es el ejercicio. Para mí, ir al gimnasio y hacer ejercicio es lo más gratificante y lo que mejor me hace sentir. Y esto no es para todos, pero bueno, yo entreno con mi esposa y es un momento de los dos, es un momento lindísimo y siento que es algo que podemos aprovechar también como
como pareja, esto no es para todos y sé que alguno va a decir, uy, no, decirle gimnasio yo voy solo. Bueno, es perfecto, si a usted eso le funciona, genial, por lo menos muévase. A mí en mi Exacto. caso, yo voy con mi esposa y es un momento lindísimo, es un momento para estar juntos y es un momento muy chiva. Me funciona mucho leer y te doy un ejemplo de por qué a mí leer me funciona muchísimo. Hay un libro que se llama Presencia, también lo recomiendo. Eso. En este libro habla de una atleta olímpica y habla del famoso síndrome del impostor, de cómo algo que a ella le pasó en una competencia que no la dejó ganar medalla olímpica, le empezó a afectar de manera inconsciente a futuro, de manera profesional. Yo cuando leí esto, estaban hablando de Daniel Vargas. O sea, literalmente me estaban hablando directamente a mí. Vamos a ver, todos tenemos del impostor, pero yo, si no hubiera leído eso, yo no me hubiera dado cuenta que lo mío venía desde el fútbol, que yo jugaba fútbol y por X o Y razón no pude llegar a mi objetivo de jugar en primera división. Estuve muy cerca, pero no lo logré. Y fue por decisión propia. Pero eso a mí ahora, a futuro, digamos, en la actualidad, a mí me estaba afectando, pero yo jamás me hubiera dado cuenta que era eso. Y yo no me hubiera dado cuenta si no hubiera leído ese libro. Entonces, a mí leer libros me sirve muchísimo porque hay libros que me hablan directo a mí y me hacen ver cosas mías que yo jamás me hubiera dado cuenta. Entonces eso me ayuda muchísimo porque me ayuda a conocerme muchísimo mejor. Además de que habla muchísimo de herramientas también para sobrellevar momentos de estrés y ansiedad y también nos ayuda cuando son autobiografías o ponen ejemplo de gente de que a veces lo que nosotros llamamos el peor momento de mi vida en realidad no está tan mal comparado con otra gente y nos hacen ver el problema que tenemos desde una perspectiva un poco más Muy diferente. muy diferente, exactamente. Y lo otro es escribir. Escribir me ayuda muchísimo porque me ayuda a exteriorizar las cosas y a ponerlas en papel y sacarlas del sistema, por decirlo así. Eso me ayuda muchísimo. Vamos a ver, repito, lo que a mí me funciona no quiere decir que les funcione a la gente que nos está escuchando, pero eso ya es responsabilidad de cada quien encontrar las herramientas que les puede dar. Funcionar. Claro. Y vamos Pero a ver, muchas de estas cosas a mí me funcionaron en el campamento base. Estar 2 meses allá no es nada fácil. Y habían días de días y, y, mm, y yo tuve que conscientemente decir, ok, hoy tengo que hacer algo al respecto porque la estoy pasando bien mal. ¿Qué hacía? Bueno, me iba a la cafetería y leía o me ponía a escribir o me iba a caminar por el campamento base. O sea, tuve que poner en práctica muchas de las herramientas que yo conozco para poder sobrellevar esos momentos de dificultad. Y algo aquí me voy a desviar un poquitito, pero siempre lo hablo dale. y siempre lo digo en las charlas y en los talleres que doy, es sumamente importante y esto es mucho de psicología positiva también, del modelo PERMA, que la R de relaciones, tener una red de apoyo que realmente se preocupen por nosotros es sumamente importante. O sea, tener gente que sabemos que en el momento que lo necesitemos, si nos acercamos, nos van a hacer sentir mejor o nos van a ayudar es muy importante. Es muy, muy, muy importante. En mi caso, cuando yo estaba allá, literalmente pasándola pésimo, yo tenía a mi esposa aquí y yo le escribía y ella era la que se encargaba de pegarme un par de cachetadas y volverme a ubicar en el objetivo. Pero tener una red de apoyo es muy, muy, muy importante. Y voy a aprovechar esto que decís para hacerte una pregunta, porque has hablado mucho de ella, de tu esposa, hablaste mucho de tu hija también. Y bueno, hay un camino con tantos retos, tantos desafíos. Claramente esa red de apoyo, como lo acabas de decir, es clave. ¿Qué significa para vos tener a alguien que te apoya, que cree en tu sueño, que eso es importantísimo, que cree en tu sueño y que te acompañe en ese sueño, incluso en esos momentos difíciles, como vos acabas de decir, en los momentos donde te tienen que dar una cachetada? Bueno, yo siento que uno de las posiciones que tenemos como pareja es eso que vos decís, es apoyar y compartir los sueños del otro. Al final, somos los que encadenamos o somos los que catapultamos. Creo que
para nadie es un misterio que lo más positivo es ser el empujón que necesitan y siento que de así como yo tengo sueños, también ella y yo voy a ser el primero en apoyarlos y como te dije al principio, la posición de ella en todo esto es realmente admirable porque yo no me pongo unos zapatos de ella y debe ser muy, muy, muy difícil estar en esa zozobra de que si estoy bien, si estoy mal, si no lo escribí, de que ya llegué y empieza y algo le pasó. Es una posición muy, muy, muy complicada y bastante difícil. Yo realmente lo admiro montones. Pero, puchica, William, yo creo que la persona que uno tiene al lado, sí o sí, nos tiene que apoyar en los sueños porque eso es demasiado importante. Es demasiado importante. Así A es. ver, los Di- hijos, dis- los hijos puede ser que nos apoyen o no, pero es que la pareja, para mí, en ese sentido, para mí, en lo personal, es lo más importante. Dicen que, también lo escuchaba en un podcast, dicen que la pareja que uno tiene debería ser el porrista o cheerleader o como lo quieran llamar, Total, número uno total, total, del otro. total. O sea, Tiene que, ¿verdad? No ajá, es, sí, 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 no. Y así te lo digo, yo soy el fan número uno de ella y yo con el sueño en el que ella me está apoyando, pues sí, yo diría que soy el fan número uno, que ella es mi fan. qué bueno, qué bueno, qué bueno. Estoy seguro que así es, estoy seguro que así es. Muy Al bien. final, como te digo, a vez de apoyo, hay que saber escoger porque, por ejemplo, en el caso mío no es así, porque en el caso mío mi mamá también me apoyó muchísimo, pero al final yo puedo tener un sueño y ella no me lo comparte y se puede enojar y todo, y al final es una opinión, pero es que la pareja sí o sí, como decís vos, creo que tiene que ser el porrista número uno. Así es, así es. Daniel, y ya vamos a ir llegando al cierre un poco de estas preguntas y el podcast. Y bueno, después de todo esto, todas estas travesías, todas estas enseñanzas, es imposible no pensar en las lecciones que deja todo esto y que deja el camino. Cuando vos mirás hacia atrás, pensás tal vez en ese joven que, ¿por qué no? Cuando dijiste en un inicio quería llegar a primera división en el fútbol, luego ahora en temas de montañismo y llegar a las cimas. ¿Qué crees que te ha enseñado la vida, sobre todo en temas de paciencia, de esperar? Em, Sí, pucha, qué buena pregunta. Verás que cuando yo era joven, joven me refiero a hasta los 25, 26, 27 años, yo era bastante, bastante, bastante impaciente. O sea, muy, muy impaciente en todo sentido, hasta en mi manera de reaccionar y todo era muy impaciente. Ya me tocó aprender de la vida a que no se gana absolutamente nada siendo así, más bien es bastante contraproducente. Siento que la paciencia es una habilidad que se puede aprender y siento que la gente que es paciente siempre tiene alguna recompensa. Y vamos a ver, hablamos de paciencia y pensamos que la gente que tiene la habilidad de estar un poco más pasiva, que sabe esperar un poco más las cosas, pero no, es que paciente puede ser incluso hasta darnos unos 5 segundos antes de reaccionar. Y sé ahora que la paciencia es algo que todos deberíamos de trabajar. Yo como papá, de hecho, es algo que se lo he medio hablado, obviamente para niños, a mi hija, porque puchica, los chiquillos ahora, yo no sé si sos papá, pero los chiquillos tienen ahora demasiadas presiones y son presiones bastante tontas. Sí, sí, sí. Y yo hoy en día a mi hija, y se lo digo y se muere de risa, yo siempre le digo, mi amor, la vida no es tan seria. O sea, de verdad, a mí Sí, me hubiera encantado que a mí alguien me haya dicho eso desde joven. Mae, Dani, o sea, la vida no es tan seria, de verdad. Nos preocupamos por cosas tan tontas. Tenemos 19, 20 años y estamos preocupados ya por plata y nos preocupamos por tonteras. En serio, puchica, me recuerdo en serio por cosas que yo a esa edad me preocupaba y, o sea, si pudiera devolverme el tiempo sería yo el que me lo dice. Mae, en serio, la vida no es tan seria. Y, así es. y creo que el tema de la paciencia va mucho por ahí. Y hay algo también que me gustó mucho entenderlo y es que en la vida lo podemos tener absolutamente todo. Todo lo que queremos lo podemos tener. Lo que es sumamente difícil es tenerlo todo al mismo tiempo y a veces casi que imposible.
Y entender esto creo que es bastante importante porque yo quiero un montón de cosas y un montón de cosas que hoy en día no tengo y sé que eventualmente las voy a tener, pero tenerlas todas al mismo tiempo es lo que es complicado. Y eso me ha ayudado muchísimo a perseguir las cosas que quiero, pero también darles un espacio para que las cosas lleguen a su tiempo también. De hecho, hay un libro que me compré en Tanzania, que viajo mucho allá, y no recuerdo el nombre en Swahili de la filosofía esta, pero dice que todo lo que se persigue de manera intensa, más bien se aleja. Y ponen el ejemplo del león correteando a la cebra. Si Ujú, el ujú. león persigue a la cebra corre y se aleja. Y habla de cómo a veces tener paciencia y ponerle pausa a nuestros objetivos o nuestros sueños no significa renunciar a ellos, sino darles un espacio para que ellos se acerquen a nosotros. Y hay Muy que bonita, a mm, veces bonita frase. comportarnos como una leona y nos quedamos quietecitos para que se acerque la cebra, Quieticos, despacio, despacio, para que se despacio acerque la que, cebra. exacto, despacio que urge o que precisa. También dice por Exactamente, ahí el dicho. Sí, sí, exactamente. sí, muy buen mensaje. Y lo dijiste antes, hablaste antes al inicio de la vida acelerada que tenemos, ¿verdad? De la vida tan complicada que vivimos hoy por hoy. Y no ayuda en lo más mínimo el tema de paciencia, ¿verdad? Ahora tenemos todo a la mano, queremos todo ya. Y como dijiste también, cuando estamos creando niños, lo vemos aún más, todavía más. Total, total, total. Sí, y Porque, de hecho hace poco subí una, no me acuerdo si fue un posteo o un reel o algo, y hablaba mucho de esto, y alguien me puso, es sumamente complicado eso que usted dice, y por este tema de que la presión del trabajo, la presión de la plata, la presión de todo, todo es presión y todo es corre y todo, y es que ahí exactamente es donde está la diferencia cuando uno busca espacios para poder bajarle un poquitito el ritmo a las cosas. Y digo espacios porque incluso hasta la música que escuchamos influye en esto. O sea, la música que vos escuchás, la mayoría de la música que escuchamos, todo es mensaje negativo, todo es mensaje inservible. basura, Ajá, y como dice el dicho, ya viste que yo hablo un poco coloquial, pero bueno, perfecto. el que come mierda, mierda saca. El que escucha Así mierda, es. mierda saca. El que ve mierda, mierda saca. Y tenemos que también empezar a filtrar un poco qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que hablamos, qué es lo que leemos, porque eso influye muchísimo en la perspectiva que tenemos nosotros del mundo. Claro. Sí, que es lo que consumimos en ¿Qué nuestro es lo día a que día y más consumimos? ahora Vamos a con, ver, las presas siempre van a estar, la agresividad de la gente, lastimosamente eso siempre va a estar, pero eso no lo podemos controlar nosotros, podemos controlar qué es lo que vemos, qué es lo que escuchamos, qué es lo que comemos, porque la alimentación aquí juega un rol sumamente importante, y tener espacios también para nosotros. Por ejemplo, la filosofía japonesa, el baño de bosque, ir al sábado a caminar con la pareja o con el hijo, con la familia, lo que sea, al bosque. No tiene que ser kilómetros de kilómetros, pero ir por lo menos a meterse una poza de agua fría. Ese tipo de cosas nos ayuda mucho a resetear de cierta manera para lo que viene de la semana. así es, así O sea es. que siempre hay espacio, como dijimos ahora, siempre hay Sí, espacio para la mejora, ¿no? Es imposible decir que no se puede mejorar en algo. la constancia, vos dijiste, de uno en uno, de 1% en uno por Un ciento, se 1%, llega así. si su semana es así, usted se sienta y dice, ok, ¿cómo la puedo mejorar en un 1%? Bueno, de ahí salir 30 minutos más temprano o para no pegarme a la presa y que no me estrese tanto llegar al trabajo, por Exactamente. ejemplo. Hay que buscar soluciones. Exactamente. Hay que buscar formas para llegar a 20. Hay infinidad de formas para llegar a 20, dijiste ahora. Mae, me encanta. Hay infinidad de formas para llegar a 20. Muy bien. Muy bien. Daniel, ya para ir cerrando con las últimas dos preguntas de esta primera sección, luego tenemos una sección muy corta, pero si vos quisieras o, o te gustaría que una persona, una o muchas, recuerde una parte de la historia de lo que el deporte, los retos, el Everest o lo que sea te haya dado, ¿qué sería? Algo que vos aprendiste que querés que una persona recuerde. Híjole, creo que fue la frase que hablamos ahora, de que si tienen miedo, que lo hagan con miedo. O sea, Así siento es. que eso en lo personal, si la gente realmente lo entiende y lo adopta, siento que podrían ayudarles
en muchísimas cosas, porque volvemos al tema de que también el tema de la motivación por miedo es la más común. Y pongo un ejemplo muy claro, y estoy seguro que muchos de que nos están escuchando van a sentirse identificados. Estoy pasándola mal con mi pareja, pero no termino porque tengo miedo de quedarme solo o porque me va Ujú. a dejar el tren y no toman la decisión que quieren tomar desde hace rato por miedo. Entonces, creo que si me pones a escoger un mensaje del que la gente se quede y algo que a mí me ha ayudado muchísimo es ese, si tienen miedo, de verdad háganlo con miedo. Ok. Ese es para mí, en serio, yo creo que eso va a poner en mi lápida cuando me muera. Si Súper tienen bien, es un miedo, buen mensaje. háganlo con miedo. Es un buen mensaje, es un buen mensaje, definitivamente. Hay que actuar, hay que hacer las cosas, indiferentemente del miedo que tengamos. Daniel, y voy a cerrar esta sección con una pregunta que para mí ya es obligatoria y es, para Daniel, ¿qué significa tener una mentalidad de campeón? Vamos a ver, la gente más exitosa, la gente más resiliente, la gente con más paciencia, y pongo aquí un ejemplo, yo que viajo mucho a Nepal y más que todo en la zona de los Himalayas, que la mayoría de gente ahí es budista, hasta los monjes, todos tienen días malos. Y siento que utilizando la frase tuya de mentalidad de campeón, es que uno sabe que eso es así, o sea, que no todos los días son buenos. Hay días buenísimos, hay días malísimos, hay días hay intermedios. O sea, uno entender eso, entender que los altibajos de la vida son cosas que no podemos evitar. Dos, es entender un poquitito el manejo de las emociones. Las emociones, y es la famosa frase trillada, las emociones no son buenas ni malas, solamente son desagradables y agradables. Entonces vamos a quedarnos con agradables y desagradables. Mm, hemos intentado evitar las emociones desagradables. Evitamos la tristeza, evitamos el miedo, evitamos la decepción, evitamos cosas, literalmente las desagradables las evitamos. ¿Y cómo las evitamos? Reprimiéndolas. Y por ejemplo, la tristeza, la gente que no sabe manejar la tristeza, ¿cómo la reprimen? Con más cosas y empiezan a comprimir la emoción con cosas que con vicios, con el alcohol, con la comida, con excesos de amigos, compras, pornografía. Empezamos a reprimir la emoción simplemente porque no sabemos cómo manejarla y no Ujú. sabemos cómo sentirla de manera eh, sana. Y siento que la gente que realmente tiene mentalidad de campeón sabe cómo hacer eso, sabe cómo agarrar la tristeza y sabe sentirla, digerirla y sacarla. Incluso hasta la felicidad, porque también sabemos que la felicidad es pasajera. Hoy siento demasiado feliz, pero yo sé que dentro de 7 días, un mes, 2 meses, no me voy a sentir así. De hecho, hay una frase, hay un libro de Kobe Bryant que es Ujú. bastante interesante y él habla mucho sobre eso. El de de Mamba Mentality, algo, sí, 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 sí. Exactamente, y habla mucho sobre esto. O sea, habla de que incluso hasta felicidad, la felicidad es pasajera. O sea, la Claro. felicidad la tenemos que agarrar, aprovecharla, sentirla, digerirla y saber qué va a pasar. Entonces yo siento que la mentalidad de campeón tiene estos tres puntos bastante interesantes. Sabemos que la mierda existe, eso es inevitable. Tenemos que entender cómo funciona nuestra mente. Sí o sí, tenemos que por lo menos algo sumamente básico. Y ahora tenemos esto a nuestro alcance y lo usamos para tonteras, pero también nos puede ayudar para entender de cómo funcionamos nosotros. Claro. Y el tercer punto, que también siento que es sumamente importante, entender o saber a dónde enfocar nuestra energía. Ok. A donde algunos ven obstáculos, algunos ven oportunidades. Y siento que la gente con la mentalidad de campeón sabe que siempre que hay un obstáculo hay una oportunidad y saben a dónde enfocar la atención. Y eso es sumamente importante. Buenísimo. Es de las respuestas más completas, diría yo, sin menospreciar, porque todos tenemos el punto de vista, pero una respuesta bastante amplia y completa. Gracias por eso
De acuerdo, de acuerdo. Hay muchas formas de ver esa mentalidad de campeón. Cada uno de nosotros la tenemos y a cada uno nos funciona diferente y la tomamos diferente. Así es. Daniel, y antes de despedirnos, hay una sección que me gusta hacer para conocer un poco ese otro ángulo del profesional, del atleta, de una forma mucho más espontánea, muy rápida. Son preguntas muy rápidas. Realmente la primera pregunta es, ¿un libro que te haya cambiado la vida? Em, ¿Puedo decir dos? Dos. Ok. El Código de las Mentes Extraordinarias y Neurocybernetics. Ok, apunten. Una frase, esa ya la hemos pasado. Voy a hacerla, no importa para que quede en el registro. Una frase que te repites cuando las cosas se ponen difíciles. Si tiene miedo, hágalo con miedo. Muy bien. Un hábito mental que le recomendarías a todos. Esto es mae, puchica, pues deberíamos hacer un podcast solo de esto, mae, pero vea, mae. A mí lo que más me funciona es tener conversaciones conmigo mismo. Ok, En algunos lugares le dicen o le llaman la meditación cuántica, pero es hablar con mi futuro yo. ok. Ese futuro yo es como yo me veo, como yo quiero estar a futuro. Entonces yo hablo con ese Daniel que existe en el futuro y él me da consejos a mí y eso me funciona mucho. Interesante, muy interesante. Y cerramos con el momento más poderoso que hayas vivido en una montaña. La noche que pasé en el campamento 4, que fue una noche muy, muy, muy difícil, muy complicada, tanto que incluso hasta el mensaje que le mandé a mi esposa fue, no sé si voy a amanecer. Wow, wow. Daniel, mil gracias. Mil gracias por compartir con nosotros todo este viaje. Definitivamente nos haces pensar, ver la verdadera ve- cima, no siempre ver que no siempre están a alcanzar, ¿verdad? Ese objetivo, como hablamos antes, el éxito lo vemos de diferentes formas, sino más bien en lo que nos convertimos mientras estamos en todo este proceso. Realmente cada paso, incluso los que nos llevan a la cumbre, nos enseñan algo esencial. Gracias realmente por inspirarnos a mirar esas dificultades, esta vida, estos muros, estas paredes también, como decías antes, de una forma que nos fortalece. Y un mensaje para todos, ¿verdad? Como siempre les digo a quienes nos escuchan, gracias realmente por acompañarnos una vez más en Mentalidad de Campeón. Si este episodio específicamente los inspiró, compártanlo con alguien que esté escalando su propia montaña. Síganos en las redes, cuéntenos qué parte les gusta, qué parte más les inspiró y que nos ayuden también a que este proyecto siga motivando a muchas personas, que al final es el objetivo de mío y que por suerte los que nos acompañan comparten. Nos escuchamos en un próximo episodio y recuerden, no se trata de llegar lo más alto, sino subir con un propósito. Muchísimas gracias a todos y buenas noches.